Hay un secreto sobre tu autoridad en Cristo que Satanás guarda con más celo que cualquier otra verdad de las Escrituras. Este secreto es tan poderoso que, cuando los creyentes lo descubren, se convierten en fuerzas imparables para el reino de Dios. El enemigo ha pasado siglos ocultando esta verdad a la Iglesia porque sabe que los cristianos que comprenden su verdadera autoridad destruirán sus fortalezas, expulsarán demonios y harán avanzar el reino de Dios con poder sobrenatural. La mayoría de los creyentes viven muy por debajo de su autoridad espiritual sin descubrir nunca lo que les pertenece por derecho en Cristo Jesús. La verdad oculta sobre la autoridad del creyente. El secreto mejor guardado de Satanás es que a cada creyente nacido de nuevo se le ha dado exactamente la misma autoridad que Jesucristo ejerció durante su ministerio terrenal. Esto no es una teoría teológica, es una realidad espiritual legal que transforma la forma en que abordas cada batalla, cada desafío y cada tarea que Dios te da. Jesús reveló esta verdad en Lucas, capítulo 10, versículo 19, cuando dijo a sus discípulos: «He aquí, os doy autoridad para pisotear serpientes y escorpiones, y sobre todo el poder del enemigo, y nada os dañará». La palabra autoridad es la palabra griega, exousia, que significa derecho legal, poder delegado y jurisdicción oficial. Cuando Jesús dijo, «os doy», no se refería solo a los 12 discípulos. Estaba estableciendo un principio espiritual para todos los creyentes que le siguieran. Se te ha dado jurisdicción oficial sobre las fuerzas demoníacas, derecho legal para expulsar demonios y poder delegado para destruir las obras de las tinieblas. Pero Satanás ha ocultado esta verdad convenciendo a los cristianos de que la autoridad espiritual es solo para personas especiales como apóstoles, profetas o líderes superespirituales. Ha hecho creer a los creyentes que son solo miembros normales de la Iglesia que necesitan que alguien ore por ellos, expulse sus demonios o rompa sus fortalezas. Esta mentira hace que los cristianos vivan como víctimas espirituales en lugar de vencedores espirituales. Oran con la esperanza de que Dios intervenga en lugar de ordenar a las fuerzas demoníacas que obedezcan su autoridad en el nombre de Jesús. Suplican por la liberación en lugar de declarar su libertad. Piden a otros que luchen sus batallas en lugar de ejercer el poder que Dios les ha dado. Consideremos lo que Jesús declaró en Juan capítulo 14, versículo 12, de cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Jesús no dijo que algunos creyentes harían sus obras, sino que todo creyente que tuviera una fe genuina operaría con el mismo poder. La Iglesia primitiva entendía esta verdad. El capítulo 8, versículo 7, de Hechos registra que cuando Felipe predicó en Samaria, salieron de muchos que estaban poseídos espíritus inmundos, gritando con gran voz. Felipe no era un apóstol, era un diácono que servía las mesas, pero actuaba con plena autoridad espiritual porque entendía su posición en Cristo. Satanás también ha ocultado esta verdad promoviendo la mentira de que la guerra espiritual es peligrosa para los creyentes comunes. Ha hecho que los cristianos teman enfrentarse a las fuerzas demoníacas en lugar de comprender que los demonios temen a los creyentes que conocen su autoridad. 1 Juan, capítulo 4, versículo 4, resuelve esta cuestión: hijitos, vosotros sois de Dios, y los habéis vencido,
porque el que está en vosotros es más grande que el que está en el mundo. El más grande vive dentro de cada creyente, lo que significa que usted tiene más autoridad espiritual que cualquier demonio con el que se encuentre. La estrategia del enemigo se desmorona cuando los creyentes descubren que no necesitan una unción especial, un entrenamiento prolongado, una madurez espiritual perfecta para ejercer autoridad sobre las tinieblas. Necesitan fe en la palabra de Dios y comprender su posición legal en Cristo Jesús. El fundamento bíblico de tu autoridad. Tu autoridad en Cristo no se basa en tu madurez espiritual, tu buen comportamiento o tus sentimientos. Se basa en tu posición legal como coheredero con Jesucristo, que ha sido sentado con Él en los lugares celestiales, muy por encima de todos los principados y potestades. Efesios, capítulo 1, versículos 20 al 22, revelan el alcance de la autoridad de Cristo, la cual ejerció en Cristo cuando lo resucitó de entre los muertos y lo sentó a su diestra en los lugares celestiales, muy por encima de todo principado, poder, potestad y dominio, y de todo nombre que se nombra, no solo en esta era, sino también en la venidera. Y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la Iglesia. Ahora fíjate en lo que dice Efesios, capítulo 2, versículo 6, acerca de tu posición, y nos resucitó juntamente con Él, y nos hizo sentar en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Esto no es tiempo futuro, es realidad presente. En este momento, tu espíritu está sentado con Cristo en el lugar de máxima autoridad sobre todas las fuerzas demoníacas. Cuando comprendes tu posición, te das cuenta de que los demonios deben mirar hacia arriba para dirigirse a ti, porque estás sentado por encima de ellos en Cristo. No tienen más remedio que obedecer cuando ejerces tu autoridad en el nombre de Jesús, porque estás operando desde una posición legal superior en el reino espiritual. Mateo, capítulo 28, versículos 18 al 20, registra la última comisión de Jesús a sus discípulos, y Jesús se acercó y les habló diciendo: Toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todo lo que os he mandado, y aquí, yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Fíjate en la conexión. Jesús recibió toda autoridad y luego envió a sus discípulos a ejercer esa autoridad en su nombre. La Gran Comisión no se trata solo de predicar el Evangelio, sino de hacer avanzar el reino de Dios a través de la autoridad espiritual sobre la resistencia demoníaca. El capítulo 16 de Marcos, versículos 17 y 18, enumera las señales que seguirán a los creyentes, y estas señales seguirán a los que creen: en mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán serpientes, y si beben algo mortífero, no les hará daño, pondrán las manos sobre los enfermos, y sanarán. Estos no son dones especiales para supercristianos, sino expresiones normales de la autoridad de los creyentes. Expulsar demonios debería ser tan natural para los cristianos como orar y leer la Biblia, porque ambas cosas fluyen de tu posición en Cristo. La iglesia primitiva funcionaba con este entendimiento. El capítulo 19, versículo 12, de Hechos registra que los pañuelos y delantales que habían tocado el cuerpo de Pablo fueron llevados a los enfermos, y las enfermedades los dejaron y los espíritus malignos salieron de ellos.
Pablo entendió que su autoridad en Cristo podía transmitirse a través de la fe para traer liberación y sanidad. Tu autoridad no depende de tu perfección ni de tus logros espirituales. Se basa en la obra consumada de Cristo y en tu posición como su representante en la tierra. Cuando hablas en el nombre de Jesús con fe, no estás hablando como un simple humano, sino con la autoridad de aquel que venció a la muerte, al infierno y a la tumba. ¿Cómo Satanás ha ocultado este secreto? El enemigo ha utilizado tres estrategias principales para ocultar la verdad sobre la autoridad de los creyentes, manteniendo a millones de cristianos viviendo muy por debajo de su herencia espiritual en Cristo. En primer lugar, Satanás ha promovido la mentira de que la autoridad espiritual solo pertenece a los líderes de la Iglesia o a los ministros especialmente designados. Ha creado una jerarquía religiosa en la que los creyentes comunes piensan que necesitan a otra persona para ejercer la autoridad espiritual en su nombre, en lugar de comprender el poder que Dios les ha dado. Este engaño ha producido cristianos pasivos que llaman a su pastor cuando los demonios atacan, piden a otros que rompan sus fortalezas o esperan a que alguien con más unción se ocupe de los problemas espirituales. Han sido entrenados para ser espectadores espirituales en lugar de guerreros espirituales. Pero Jesús no dio autoridad solo a los 12 discípulos. El capítulo 10, versículo 1, del Evangelio de Lucas registra que Él nombró a otros 70 y les dio el mismo poder para expulsar demonios y sanar a los enfermos. El número 70 representa la plenitud, lo que indica que esta autoridad se extiende a todos los creyentes. En segundo lugar, el enemigo ha ocultado esta verdad promoviendo el miedo a la guerra espiritual en lugar de la confianza en la victoria espiritual. Ha hecho que los creyentes teman a los demonios en lugar de ayudarles a comprender que los demonios temen a los creyentes que conocen su autoridad. Satanás susurra mentiras como, no estás cualificado para la guerra espiritual, o, los demonios podrían atacar a tu familia si te enfrentas a ellos, o, necesitas un entrenamiento especial para expulsar demonios. Estos temores impiden a los creyentes ejercer la autoridad que les pertenece por derecho. Pero Jesús dijo en Lucas 10 y 19, nada os dañará. Esta no es una promesa para personas especiales, es una garantía para todo creyente que opera en autoridad espiritual. Cuando estás funcionando en tu posición legal en Cristo, eres intocable para las fuerzas demoníacas. En tercer lugar, Satanás ha ocultado esta verdad promoviendo tradiciones religiosas que enfatizan pedirle a Dios que haga lo que Él ya te ha mandado hacer. Muchos cristianos oran, Dios, por favor, echa fuera a este demonio, en lugar de ordenarle al demonio que se vaya en el nombre de Jesús. Este enfoque retrógrado mantiene a los creyentes en la posición de mendigos en lugar de reconocer su papel como ejecutores del reino de Dios. Jesús no enseñó a sus discípulos a pedir al Padre que expulsara a los demonios, sino que les enseñó a ordenar a los demonios que se marcharan. El enemigo también ha ocultado esta verdad mediante enseñanzas teológicas que separan los dones milagrosos de la vida cristiana ordinaria. Muchas iglesias enseñan que las señales y los prodigios eran solo para la era apostólica, en lugar de comprender que son expresiones normales de la autoridad de los creyentes en cada generación. Pero Hebreos, capítulo 13, versículo 8, declara que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos.
La misma autoridad que delegó a los creyentes del siglo I está disponible para los creyentes del siglo XXI que comprenden su posición en Cristo. La estrategia final de Satanás ha sido mantener a los creyentes enfocados en sus debilidades en lugar de en su posición. Constantemente les recuerda a los cristianos sus fracasos, su inmadurez, sus pecados pasados, tratando de convencerlos de que no están calificados para ejercer autoridad espiritual. Pero tu autoridad no se basa en tu dignidad, sino en la dignidad de Cristo y tu posición en Él. Pasos prácticos para ejercer tu autoridad. Comprender intelectualmente tu autoridad en Cristo no es suficiente para aterrorizar a los demonios y hacer avanzar el reino de Dios. Debes aprender a ejercer esta autoridad de manera práctica en situaciones cotidianas con fe y confianza. En primer lugar, comienza cada día declarando en voz alta tu posición en Cristo. Antes de poner los pies en el suelo, di algo como esto: te doy gracias, Padre, porque estoy sentado con Cristo en los lugares celestiales, muy por encima de todo principado y potestad. Se me ha dado autoridad para pisotear serpientes y escorpiones y sobre todo el poder del enemigo. Hoy caminaré en la autoridad que me pertenece en el nombre de Jesús. Esta declaración diaria establece tu posición espiritual y recuerda a las fuerzas demoníacas que comprendes tus derechos legales en el reino de Dios. Los demonios respetan la autoridad cuando la oyen pronunciar con confianza y fe. Segundo, aprende a mandar en lugar de pedir cuando te enfrentes a la oposición espiritual. En lugar de orar, Dios, por favor, quita este miedo, ordena al espíritu del miedo que se vaya. Espíritu del miedo, te ordeno que me dejes ahora mismo en el nombre de Jesucristo. En lugar de pedirle a Dios que rompa las fortalezas, declara su destrucción. Toda fortaleza de adicción en mi vida es rota por la autoridad de Jesucristo. Este cambio de pedir a ordenarlo cambia todo en cuanto a cómo abordas las batallas espirituales. Dejas de actuar como una víctima que espera ayuda y empiezas a actuar como un ejecutor del reino de Dios con autoridad legal sobre las fuerzas demoníacas. En tercer lugar, utiliza el nombre de Jesús con comprensión de su poder. El nombre de Jesús no es una fórmula mágica, es la firma legal que valida tu autoridad. Cuando hablas en el nombre de Jesús, estás actuando bajo su poder de representación con el respaldo total del gobierno celestial. Filipenses, capítulo 2, versículos 9 al 11, revelan el poder del nombre de Jesús, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, y en la tierra, y debajo de la tierra. Cuarto, aborda los problemas espirituales de inmediato en lugar de permitir que se hagan más fuertes. En el momento en que reconozcas un ataque demoníaco a través de pensamientos, circunstancias u opresión espiritual, ejerce inmediatamente tu autoridad. No esperes a que los problemas se agraven, abórdalos ante la primera señal de actividad enemiga. Quinto, aprende a reconocer cuando estás lidiando con oposición espiritual frente a circunstancias naturales. No todos los problemas son demoníacos, pero muchos tienen elementos demoníacos que pueden abordarse mediante la autoridad espiritual. Pídele al Espíritu Santo discernimiento para saber cuándo ejercer tu autoridad en Cristo. Sexto, practica tu autoridad en situaciones menores para ganar confianza para batallas más grandes.
Empieza por ordenar que los dolores de cabeza se vayan, rompiendo patrones de pensamiento negativos o expulsando espíritus de desánimo. A medida que tu fe crezca, estarás preparado para confrontaciones espirituales más significativas. Séptimo, estudie ejemplos bíblicos de creyentes que ejercen la autoridad espiritual. Lea cómo Jesús, los discípulos y los primeros líderes de la Iglesia lidiaron con los demonios, rompieron fortalezas y promovieron el reino de Dios a través del poder espiritual. Deje que sus ejemplos fortalezcan su fe para obtener resultados similares. Recuerda que tu autoridad es un don que debes usar, no un trofeo que debes admirar. Ejemplos bíblicos de creyentes que ejercen autoridad. Las Escrituras proporcionan ejemplos poderosos de creyentes comunes que comprendieron y ejercieron su autoridad en Cristo, demostrando que el poder espiritual no está reservado para líderes especiales, sino que está disponible para todos los cristianos fieles. Considera a los 70 discípulos en el capítulo 10 de Lucas. Estos no eran apóstoles ni líderes de la Iglesia, sino seguidores comunes de Jesús que recibieron la misma autoridad para expulsar demonios y sanar a los enfermos. Cuando regresaron de su misión, informaron con alegría: Señor, incluso los demonios se nos someten en tu nombre. Jesús respondió en los versículos 18 y 19, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Mirad, os doy autoridad para pisotear serpientes y escorpiones, y sobre todo el poder del enemigo, y nada os dañará. Esta autoridad no era temporal ni limitada a su misión específica, sino que era una delegación permanente para todos los creyentes. Felipe, el diácono, demuestra cómo los miembros ordinarios de la Iglesia pueden operar con una autoridad espiritual extraordinaria. El capítulo 8, versículo 7, de Hechos registra que salían de muchos endemoniados espíritus inmundos, gritando con gran voz, cuando Felipe predicaba en Samaria. Felipe no era apóstol, había sido elegido para servir a las mesas, pero comprendía su autoridad en Cristo y los demonios obedecían sus órdenes. Esteban, otro diácono, actuó con tal poder espiritual que el capítulo 6, versículo 8, de Hechos dice que hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Su autoridad era tan evidente que sus enemigos no podían resistir la sabiduría y el espíritu con que hablaba. La autoridad de Esteban no provenía de un nombramiento especial, sino de su posición en Cristo. Ananías, descrito simplemente como un discípulo, fue enviado a orar por la sanidad de Pablo y a bautizarlo, según el capítulo 9 de Hechos. Este creyente común y corriente tenía suficiente autoridad espiritual para ministrar al futuro apóstol Pablo, lo que demuestra que Dios usa a los cristianos fieles independientemente de su posición oficial. La Iglesia primitiva también entendía la autoridad corporativa. El capítulo 4 de Hechos, versículos 29 al 30, registra su oración: ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con toda valentía hablen tu palabra, extendiendo tu mano para sanar y para que se hagan señales y prodigios por el nombre de tu santo siervo Jesús. Observe que no oraron para que personas especiales hicieran milagros, sino que le pidieron a Dios que obrara a través de sus siervos, es decir, todos los creyentes. El resultado fue que el lugar donde estaban reunidos tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con valentía la palabra de Dios.
Estos ejemplos demuestran que la autoridad espiritual no tiene que ver con títulos, posiciones o unción especial. Se trata de comprender tu identidad en Cristo y actuar con fe desde tu posición legal como creyente. Todos los cristianos mencionados en estos relatos ejercieron autoridad porque sabían quiénes eran en Cristo, no porque tuvieran cualificaciones extraordinarias. Vivir como alguien con autoridad espiritual. Una vez que comprendas tu autoridad en Cristo, debes aprender a vivir como alguien que posee un poder sobrenatural, en lugar de como alguien que espera experiencias espirituales ocasionales. Esta transformación en tu identidad cambia tu forma de abordar cada desafío, relación y tarea que Dios te da. En primer lugar, desarrolla confianza en tu posición espiritual, en lugar de confianza en tus habilidades naturales. Tu autoridad no depende de tu educación, experiencia o personalidad. Depende completamente de tu relación con Jesucristo y de tu comprensión de lo que Él logró en el Calvario. El capítulo 12, versículo 9, de la segunda carta a los Corintios registra la palabra de Dios a Pablo: mi gracia te basta, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Tus debilidades no te descalifican para la autoridad espiritual, sino que se convierten en la plataforma donde el poder de Dios es más evidente. En segundo lugar, espera que los demonios respondan cuando ejerzas tu autoridad en Cristo. No te sorprendas cuando los espíritus de miedo huyan, las fortalezas se rompan y la opresión se levante al hablar con autoridad espiritual. Esta es una experiencia cristiana normal para los creyentes que comprenden su posición. Pero también espera que la oposición aumente a medida que comiences a operar con mayor autoridad espiritual. Satanás no ataca a las personas que no representan una amenaza para su reino. Cuando comiences a destruir sus obras a través de la autoridad espiritual, Él intensificará sus ataques contra ti. Primero de Pedro, capítulo 5, versículo 8, advierte: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. El enemigo ataca a los creyentes que están avanzando el reino de Dios a través del poder espiritual. En tercer lugar, usa tu autoridad para ayudar a otros en lugar de solo resolver tus propios problemas. Jesús dio a los creyentes autoridad para destruir las obras de las tinieblas donde quiera que las encuentren. Busca oportunidades para ministrar liberación, sanidad y avance a las personas que te rodean. Cuando veas a alguien atado por la adicción, no te limites a sentir lástima por él, ejerce tu autoridad para romper esas cadenas. Cuando te encuentres con alguien atormentado por el miedo, ordena a ese espíritu que se vaya en el nombre de Jesús. Cuando seas testigo de la opresión demoníaca, interviene con autoridad espiritual. Cuarto, recuerda que la autoridad espiritual debe ejercerse con amor y humildad. El objetivo no es impresionar a las personas con tu poder, sino promover el reino de Dios y ayudar a otros a experimentar la libertad en Cristo. Quinto, continúa creciendo en tu comprensión de la autoridad espiritual a través del estudio de la Biblia, la oración y la aplicación práctica. Cuanto más ejerzas tu autoridad en Cristo, más seguro te sentirás y más eficaz será tu ministerio. Sexto, enseña a otros creyentes acerca de su autoridad en Cristo. El secreto de Satanás pierde su poder cuando los cristianos descubren la verdad acerca de su posición espiritual.
Comparte testimonios de cómo Dios ha obrado a través de tu autoridad para animar a otros creyentes a entrar en su propia herencia espiritual. Recuerda, no estás tratando de convertirte en alguien con autoridad espiritual, ya eres alguien con autoridad espiritual debido a tu posición en Cristo Jesús. Tu declaración de autoridad espiritual. Este es tu momento de entrar en la autoridad espiritual que Satanás ha tratado de ocultarte. Ya no vivirás como una víctima impotente de las circunstancias o los ataques espirituales. Hoy ocupas tu posición legítima como alguien con autoridad legal sobre todo el poder del enemigo. Pronuncia esta declaración en voz alta con fe y confianza. Padre, te doy gracias porque cuando Jesucristo murió en la cruz y resucitó de entre los muertos, se le dio toda autoridad en el cielo y en la tierra. Te doy gracias porque Él me ha delegado esa misma autoridad como su representante y coheredero. Según Efesios, capítulo 2, versículo 6, estoy sentado con Cristo en los lugares celestiales, muy por encima de todo principado, poder, potestad, dominio y todo nombre que se nombra. Se me ha dado autoridad para pisotear serpientes y escorpiones y sobre todo el poder del enemigo. Satanás, tu secreto sobre mi autoridad en Cristo ha sido expuesto. No soy una víctima impotente que espera que Dios intervenga. Soy un ejecutor de su reino con autoridad legal sobre tus fuerzas demoníacas. A partir de hoy, caminaré en la autoridad espiritual que me pertenece en Jesucristo. Ordenaré a los demonios que huyan, romperé las fortalezas sobre mi vida y mi familia, y haré avanzar el reino de Dios a través del poder sobrenatural. Todo espíritu de temor, depresión, adicción, enfermedad y esclavitud debe inclinarse ante la autoridad de Jesucristo que opera a través de mí. Soy más que vencedor por medio de aquel que me amó. Declaro que nada me dañará mientras camine en autoridad espiritual, y las obras de las tinieblas serán destruidas donde quiera que vaya en el poderoso nombre de Jesús. Si has pronunciado esta declaración con fe genuina, acabas de entrar en la autoridad espiritual que transformará tu vida y tu ministerio. Escribe, tengo autoridad en Cristo, en los comentarios. Comparte este mensaje con creyentes que necesiten descubrir su poder espiritual. Suscríbete para recibir más verdades que destruyen los engaños de Satanás. No eres impotente. Se te ha dado autoridad sobre todo el poder del enemigo en Cristo Jesús.